Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase de física titulada La Luna, más allá de una roca que nos orbita. El objetivo de la clase de hoy día va a ser identificar las características necesarias para un eclipse. Para ello vamos a ver todo lo que atañe a la relación Luna-Tierra y Sol, específicamente solamente la Luna y la Tierra, pero no podemos obviar en esta relación gravitacional a nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Entonces, para ello primero debemos saber qué característica está cumpliendo la Luna alrededor de nosotros. Primero, para que se den las fases lunares, que es quizás lo más conocido que tenemos como representativo del satélite natural que nos rodea, debemos saber y conocer los ciclos y cómo se traslada este alrededor de nosotros. Primero, debemos saber que las fases lunares o estos cambios de brillo o iluminación que tiene la Luna se debe por básicamente el movimiento de traslación que la Luna tiene alrededor de la Tierra, mientras esta también se traslada alrededor del Sol. Por otra parte, tenemos que saber que la Luna se encuentra a una distancia media de 380.000 kilómetros de la Tierra. Hablamos de distancia media en vista de que la órbita es una elipse y por lo tanto tiene un lugar en el que está más alejado de la Tierra y otro punto también en el que está más cercano a la Tierra, que es de 356 kilómetros, y otro de 406.000 kilómetros de nosotros. Este cambio es más o menos imperceptible a simple vista. Aún así, en términos lumínicos, es básicamente lo mismo, teniendo eso como 1,2 o 1,3 segundos luz de nosotros, que no es muy importante la variación en vista de que son solamente 50.000 kilómetros, así que en distancia luz no sería tanto. Lo que sí es importante destacar que la Luna tarda eso de aproximadamente 27 días en orbitar o en recorrer toda la órbita alrededor de la Tierra, recorriendo, ojo, con esta órbita con una inclinación de aproximadamente 5 grados respecto a la eclíptica, ¿ya? Ojo, si uno ve esto de perfil, uno tendería a observar que la Luna no está en el mismo plano que la eclíptica, que recordemos que es el plano donde la Tierra orbita al Sol. Esta órbita se encuentra más o menos inclinada y solo la intercepta en dos puntos conocidos como nodos lunares. Esto genera, como habíamos dicho anteriormente, desde la Tierra fases lunares como las que encontramos aquí. Y si nos damos cuenta, la luna nueva la luna nueva sería, en este caso, en vista de que nosotros no estaríamos observando nada de la luna, sino que simplemente, fíjense, su lado más oscuro, y por lo tanto no observaríamos la luna en sí mismo cuando está justo en esa posición. Pero a medida que la luna empieza a rotar, fíjense, cuando es de noche nosotros empezamos a ver que se empieza a aclarar un poco. Después fíjense que en esta posición lo vemos mitad oscuro y mitad claro, como en este punto que sería la cuarto creciente, y así sucesivamente en todas las fases que se describen aquí. Ojo, ¿en qué momento sería entonces la luna llena? Cuando el Sol totalmente utiliza, por así decirlo, a la luna de espejo, y nosotros de noche podemos observar totalmente a la luna con la luz del Sol reflejada en ella. Y nuevamente, una vez que tenemos ya la máxima iluminación en esta luna llena, empezamos nuevamente a la luna gibosa menguante y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a la luna nueva e ir perdiendo, fíjense aquí, cada vez se va oscureciendo más. Acá tenemos un cuarto oscurecido visto desde la Tierra, la mitad oscurecida, 3/4 oscurecida, hasta ya básicamente nuevamente llegar a la luna nueva. Y este ciclo tarda aproximadamente 29 días, aproximadamente, no se pierde al menos un día en vista del periodo rotacional, considerando que esta, para que se encuentre en la misma fase, a la Tierra ir girando también alrededor del Sol, se tardaría un día más en llegar a la misma posición relativa en el cielo. Por otra parte, otras consideraciones que debemos tener al considerar
todos los fenómenos o causas de la luna en la Tierra, más allá de las gravitacionales, serían los eclipses en general. El primero que vamos a notar va a ser el eclipse solar, que se debe a principalmente cuando el Sol proyecta la sombra de la luna en la Tierra. Fíjense que una de las consideraciones principales es que estos eclipses solamente se dan de día, en primera instancia, y esta sombra que se genera tiene dos puntos principalmente. Una de ellas es la zona umbral y la penumbral, que es una sombra mucho más clara que la umbra, como la podemos observar en ese punto, que es un punto mucho más negro, y es efectivamente en ese punto es donde las personas, si se encontrasen, podrían ver un eclipse total de Sol, y las personas que se encontrasen dentro de este círculo de radio mayor, que están básicamente en la penumbra, observarían el eclipse de manera parcial. Ahora bien, si usted desde la Tierra tiene la posibilidad de observar un eclipse total, lo vería de esta forma, ubicándose junto dentro de la umbra. Por otra parte, un eclipse parcial, si estamos dentro de esta área, o finalmente un anular, se da cuando sucede un fenómeno muy particular, que es el que vamos a observar aquí abajo. Anular básicamente porque tiene la forma de un anillo, y se da cuando la Luna y la Tierra están en sus puntos más alejados, y por lo tanto la umbra no llega a la Tierra, sino que llega otro cono de luz llamado antumbra. En conclusión, estos serían los únicos tres tipos de eclipse solar que nosotros podríamos observar desde la Tierra. Uno total si nos encontramos en el punto A o de la umbra, en el punto parcial si nos encontramos en la penumbra, y si nos encontramos en la antumbra podemos observar eclipses anulares, que serían los más raros de ver. Ahora, por otra parte, tenemos también los eclipses lunares, que son eclipses que suceden cuando la Tierra se interpone en la luz que le llega a la Luna, cuando obviamente esta está orbitando en una posición tal que justo su órbita se interfiere con la sombra que proyecta la Tierra. No necesariamente tienen que estar en los nodos, pero podría suceder que estos estuviesen en algún momento más abajo y que tocara la sombra que normalmente la Tierra proyecta. Dentro de este eclipse también nos podemos encontrar básicamente, que es el penumbral, cuando viéndolo desde el Sol, por así decirlo, podemos notar que si ustedes se están mirando desde el Sol, ahora estamos haciendo invisible a la Tierra y solamente estamos viendo la sombra umbral que proyecta la Tierra, y todo esta es la penumbra, podríamos observar que si la Luna justo en su órbita pasa solo por la penumbra, tendríamos un eclipse de este tipo. Otro posible también es que la Luna en su órbita intercepte solamente una parte de ella por el cono más oscuro, que es, recordemos, el cono de la umbra. Recordemos que estamos viéndola desde el Sol, y aquí la Tierra está invisible y solamente estamos viendo la sombra que está generando esta en la parte de atrás. Y finalmente el eclipse total, que es el más interesante de ver, cuando justo la órbita lunar cruza la sombra que normalmente la Tierra proyecta, que sería esta nuevamente, la umbra. Estos serían los tres tipos de eclipses lunares que nos podíamos encontrar, y va a ser básicamente cuando la órbita lunar intercepte alguna de estas áreas que se encuentran normalmente la Tierra proyectando atrás de ella. Ahora, habría que preguntarse, en ese sentido, si la Luna está detrás de la Tierra o delante de ella, normalmente formando una línea recta, ¿por qué no hay eclipses todos los meses? Para concluir esta clase, jóvenes, los dejo con el siguiente video. Nos vemos. La palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que significa desaparición o abandono.
Los eclipses son una syzygia, palabra también griega que significa reunión y se refiere a cuando tres o más astros forman una línea recta. Como sabes, un eclipse de sol ocurre cuando la luna está entre la Tierra y el Sol, pero si la luna tarda unos 28 días en darle vuelta a la Tierra, ¿por qué no vemos eclipses cada mes? El área definida por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. Sucede que la órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada poco más de 5 grados, así. Entonces, aunque el Sol, la Luna y la Tierra vistos desde cierto ángulo formen una línea recta, si los vemos, digamos, de perfil, nos damos cuenta de que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Estos puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica se llaman nodos lunares. Un eclipse ocurre cuando la Luna está en o cerca de la eclíptica, o sea, en uno de los nodos, y ese nodo está en línea con la Tierra y el Sol, y esto ocurre más o menos 2 veces al año. Un momento, ¿eso significa que hay eclipses solares cada 6 meses? Pues sí, aproximadamente, aunque no son 6 meses exactos, sino un poco menos. ¿Por qué no los vemos? Pues sucede que el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, ni estos con los ciclos de traslación, así que cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en partes diferentes de la superficie de nuestro planeta. De hecho, si quisieras, podrías viajar por el mundo persiguiendo eclipses. Gracias al conocimiento actual, los astrónomos pueden predecir con gran exactitud cuándo y dónde se verá el próximo. Aunque no sabían exactamente cómo funcionaban las órbitas de la Tierra y la Luna, tanto los mayas como los babilonios se dieron cuenta de que había cierta regularidad con la que había eclipses. Por ejemplo, los mayas calcularon que era posible un eclipse cada 173 días, poco menos de cada 6 meses. Si estás justo bajo la sombra, verás un eclipse total o anular si en ese momento la Luna se encuentra más lejos de la Tierra. Si estás en una zona cercana, verás un eclipse parcial. Curiosamente, este video también está disponible en inglés en nuestro nuevo canal. ¡Conócelo!